Yo, León XIV, siervo de los siervos de Dios, escribo estas palabras con el corazón encendido y tembloroso, mientras las campanas de Roma repican con un sonido que parece venir no del bronce, sino del alma del mundo. Hay momentos en la historia en que el cielo deja de callar, y uno siente, con una certeza más honda que el pensamiento, que el Espíritu Santo está respirando sobre la tierra con fuerza nueva. Desde hace meses, una inquietud sagrada recorre mi pecho. No es miedo, sino una advertencia, un susurro del Altísimo que dice: «Mira al oriente, hijo mío, mira los signos». Y los signos son claros como el fuego en la noche. Sobre los desiertos de Arabia, una esfera de humo se alzó como un ojo encendido. Las ciudades detuvieron su paso, los pueblos se miraron unos a otros en silencio. Muchos dijeron que era un fenómeno, otros una ilusión, pero yo vi en ello un recordatorio. El cielo habla, y nosotros hemos olvidado cómo escuchar. Recuerdo aquel amanecer en la capilla privada del Vaticano. El aire olía a cera y a piedra vieja. Mientras rezaba las laudes, sentí que la tierra bajo mis rodillas respiraba. «Señor», dije, «¿qué estás intentando decirnos?». Entonces comprendí que lo que viene no es destrucción, sino revelación. Dios está sacudiendo los muros de nuestra autosuficiencia para que miremos hacia lo alto. Como escribió el apóstol Pablo, toda la creación gime con dolores de parto esperando su liberación. Esa liberación comienza cuando el hombre deja de adorarse a sí mismo. Hoy el mundo tiembla, no por la guerra ni por los terremotos, sino porque el alma del hombre se ha vuelto demasiado fría para reconocer el calor del espíritu. Y sin embargo, hay signos de esperanza. Escucho voces, incluso entre los poderosos, que pronuncian el nombre de Cristo con valentía inesperada. Un gobernante, a quien muchos juzgan solo por su política, habló hace poco de los cristianos perseguidos en Nigeria, y sus palabras, más allá de la diplomacia, resonaron como un eco profético. No me interesa su ideología ni su partido. Me interesa que alguien, entre el ruido de las naciones, haya recordado a los mártires. Porque la sangre de los fieles aún cae sobre la tierra y grita al cielo. He visto fotos de iglesias quemadas, de niños escondidos en chozas para rezar, de sacerdotes desaparecidos en aldeas remotas. No son estadísticas, son heridas del cuerpo de Cristo. Muchos me preguntan: ¿santidad? ¿Es esto política? Yo respondo: no, hijos míos, esto es teología viva. Cuando se persigue al justo, el cielo se mueve. Cuando los hombres callan ante la injusticia, los ángeles lloran. España, mi amada tierra de santos y místicos, también sabe de esto. En tus monasterios aún resuena el eco de Teresa de Jesús cuando decía: «Solo Dios basta». Y hoy más que nunca, esas palabras deben volver a los labios de la humanidad. Los poderosos creen gobernar, pero es Dios quien cambia los tiempos y las estaciones, quien derriba reyes y levanta a otros. Yo lo he visto con mis propios ojos. En el silencio de la oración, el Espíritu me mostró que el mundo está siendo preparado, no para un colapso, sino para una purificación. Sí, los cielos se abren y las estrellas parecen hablar. No es superstición, es mística pura. El universo entero es un altar, y el Creador ha comenzado a tocar sus campanas. Los que tienen oídos, oigan. Esa noche no dormí. Las sombras del Vaticano parecían vivas, como si las piedras mismas respiraran oraciones antiguas. Caminé por los corredores en silencio, escuchando el murmullo lejano de las fuentes. Pensaba en los que sufren por su fe, en los sacerdotes de Oriente, en las familias escondidas que rezan el rosario bajo amenaza de muerte. Y pensé también en Europa, en mi viejo continente que una vez llevó la cruz por los caminos del mundo y ahora la guarda como adorno. ¿Cuándo fue que olvidamos que la cruz no es un símbolo de cultura, sino una llave de redención? Desde mi ventana vi Roma dormida, y sentí que no solo Roma, sino toda la cristiandad se hallaba adormecida en una comodidad que asfixia el espíritu. La voz del Señor en mi corazón fue clara: «Despierta a mi iglesia». El Espíritu no me pidió palabras suaves, sino fuego, porque el amor que nos sacude, nos salva. Pocos días después, envié un mensaje al mundo. Hablé de la sangre derramada, del silencio de los poderosos, del olvido de los que antes se decían cristianos. Algunos aplaudieron, otros se escandalizaron. Pero yo no busco aplausos, busco almas. Y sé que las almas solo se despiertan cuando la verdad corta. España, mi patria espiritual, me vino a la mente. Pensé en las ruinas de sus conventos, en los claustros donde aún se escuchan pasos invisibles. En Ávila, Teresa aún susurra en los muros: «Nada de turbe». En Segovia, la sombra de San Juan de la Cruz sigue ardiendo con su llama interior. Esa llama, Dios mío,
no se ha apagado. Solo duerme bajo las cenizas del escepticismo moderno. Cada vez que escucho a un joven decir que Dios es un mito, veo el rostro del enemigo riendo. Pero también veo al Espíritu soplar en silencio sobre corazones cansados. Porque el mal grita, pero el bien susurra. He recibido cartas de familias españolas que vuelven a orar juntas después de años. De jóvenes que entran en monasterios buscando silencio. De hombres que confiesan entre lágrimas haber sentido por primera vez en su vida la presencia de Dios. Estos pequeños milagros son los signos verdaderos de un renacer. No vendrá de los gobiernos ni de las modas espirituales. Vendrá del interior, del alma que se arrodilla y dice, «Aquí estoy, Señor». Cuando viajo a Toledo y la catedral se alza como una oración de piedra hacia el cielo, siento que el pasado y el futuro se tocan. No me interesa la gloria humana de la Iglesia, sino su corazón ardiente. Y ese corazón, aunque herido, sigue latiendo. Los poderosos construyen imperios de ruido, pero los santos edifican eternidades en silencio. La verdadera renovación no se hace con decretos, sino con lágrimas. He comprendido que la persecución, la visible y la invisible, es una gracia. Purifica como el fuego al oro. Cuando veo los rostros de los mártires de Nigeria, de Siria, de India, siento vergüenza de nuestras comodidades europeas. Ellos son los profetas de nuestro tiempo. Su sangre no clama venganza, sino redención. Y, sin embargo, en medio de tanto dolor, el Espíritu sopla. Sopla sobre Madrid, sobre Sevilla, sobre los campos de Castilla donde los monjes aún siembran oración entre los trigales. Sopla sobre los niños que hacen el signo de la cruz antes de dormir, sobre las madres que rezan solas en la cocina. Ese viento santo me toca el rostro cada noche, y sé que no soy digno, pero debo hablar. El mundo moderno nos dice que la fe divide. Yo os digo, la fe une lo que el miedo separa. La oración no es huida, es resistencia. Cada rosario que se eleva es un muro invisible contra el caos. Y cuando el Espíritu me pregunta, ¿dónde está mi pueblo?, yo respondo, Señor, aún hay fieles aunque se escondan. Aún hay fuego bajo las ruinas. Porque sé, y lo escribo con temblor, que España volverá a ser faro. No de conquista, sino de compasión. No de espada, sino de espíritu. Cuando el mundo mire sus antiguas iglesias y piense que son museos, verá de pronto que de sus piedras brota canto. Porque el Espíritu Santo, como el río Tajo, no se detiene, solo se oculta bajo la tierra para emerger más fuerte. A veces, cuando cae el silencio sobre el palacio apostólico, camino hasta la capilla de San Damián. Allí el aire tiene un peso distinto, como si el mismo Cristo aún respirara entre los muros. Me arrodillo ante el crucifijo y dejo que el silencio me hable. Es en ese instante cuando siento la herida del mundo entrar en mi pecho. No es una herida de carne, sino de alma, porque el dolor de la Iglesia es el mío, y cuando un solo creyente sufre, yo también sangro. Hay noches en las que el Espíritu Santo parece gritar dentro de mí, no con palabras, sino con una fuerza que quema. No temas al fuego, hijo, me dice, porque el fuego que viene no destruirá, purificará. Y comprendo que los tiempos oscuros no son castigo, sino parto, que las lágrimas del pueblo de Dios son el rocío que prepara la aurora. En Roma, las noticias llegan como ráfagas, guerras, escándalos, herejías modernas disfrazadas de progreso. Muchos esperan que el Papa responda con diplomacia, pero yo ya no puedo hablar como político. El mundo no necesita discursos, necesita conversión. Cada vez que firmo una carta o una encíclica, tiemblo al pensar si mis palabras tocarán un solo corazón. Porque escribir no basta, hay que encender. Cuando cierro los ojos, veo España en mis oraciones. Veo sus pueblos blancos bajo el sol de Castilla, veo procesiones silenciosas avanzando entre cipreses, veo lágrimas sobre los pies de la Virgen. España me duele y me enamora. Ha sido cuna de santos y tumba de fe, pero también tierra de resurrecciones. El Señor me mostró en oración que su fuego volverá a recorrer la península como un viento dorado. No será un fuego que queme, sino que despierte. Vi monjes salir de sus conventos con los ojos brillantes, sacerdotes hablar con valentía, jóvenes dejando los templos convertidos en cenáculos. Y sobre todo, vi madres, muchas madres, rezando con un fervor que hacía temblar al infierno. Los poderosos pueden legislar contra Dios, pero no pueden apagar una vela encendida en el alma de una mujer que ora por su hijo. Esa es la victoria que se prepara, silenciosa, doméstica, invencible. A veces me acusan de alarmista. Dicen que el Papa ve profecías en los periódicos. No saben que la verdadera profecía no mira titulares, mira corazones.
y los corazones están cansados, perdidos, sedientos. El progreso nos dio máquinas, pero robó el asombro. Nos dio voces, pero mató el silencio. Y sin embargo, cada vez que un alma se levanta al alba para rezar el Ángelus, el cielo sonríe. Hay más santidad escondida de la que el mundo imagina. Recuerdo un día en Burgos, cuando un anciano monje me tomó de la mano y me dijo: «Santidad, el fuego del Espíritu no ha muerto, solo espera que alguien sople». Sus ojos brillaban como carbones encendidos. Su voz era suave, pero tenía la fuerza de un trueno. Comprendí que el Espíritu no necesita multitudes, solo corazones dispuestos. Esta es la gran batalla, no entre ejércitos, sino entre el ruido y el silencio, entre la arrogancia del hombre y la ternura de Dios. El enemigo quiere confundirnos con voces, con prisas, con ideologías. Pero el Espíritu avanza como un mendigo que llama suavemente a la puerta del alma. ¿Le abriremos? Yo he visto ese fuego arder en lugares donde el mundo ya no mira, en las cárceles, en los hospitales, en las aldeas olvidadas. Allí donde el dolor es más fuerte, la gracia florece con más pureza. Y sé que España, mi tierra de oración y espada, será una vez más faro de esperanza. No desde los palacios, sino desde las cocinas donde las madres rezan y los hijos escuchan sin darse cuenta que están aprendiendo eternidad. En mis noches de insomnio me repito las palabras de Teresa: «La paciencia todo lo alcanza». Y me aferro a esa promesa, porque el Espíritu no abandona a quien espera. El fuego ya ha comenzado, y no hay viento humano que pueda apagarlo. Aquella noche, el cansancio me venció mientras oraba. Las luces del Vaticano se apagaban una a una, y el silencio era tan denso que parecía un mar donde la mente se hunde sin miedo. Me arrodillé frente al crucifijo de mi celda y susurré: «Señor, háblame, porque tu siervo escucha». Entonces el sueño me tomó, pero no fue un sueño común. Vi un horizonte cubierto de humo, ciudades en ruinas y multitudes caminando sin rumbo. Sus rostros eran grises, sus ojos apagados. En medio de aquella oscuridad, una voz resonó, profunda y dulce a la vez. El mundo ha olvidado su nombre, pero mi palabra no muere. Vi entonces un resplandor surgir del oeste. No era fuego de destrucción, sino de purificación. Y en ese resplandor reconocí los paisajes de Europa. Vi a Francia, Alemania, Italia, cubiertas por un silencio solemne, como si toda la civilización contuviera la respiración antes del juicio. Pero a mirar hacia el sur, hacia la península ibérica, vi algo distinto, una llama blanca subiendo desde los monasterios, desde los pueblos olvidados, desde las iglesias cerradas por décadas. Era España ardiendo de amor. Las campanas de Toledo sonaban sin manos humanas. En Sevilla, las procesiones avanzaban solas por las calles vacías, los cirios encendidos por el viento del Espíritu. En Santiago, los peregrinos caminaban sin saber por qué, guiados solo por una voz interior. Y una gran luz descendía sobre la catedral, envolviendo la cruz del altar mayor como una lengua viva. Allí comprendí lo que el Señor me mostraba. Europa será purificada, pero el fuego comenzará en España. Entonces escuché otra voz, no la del Señor, sino la de la humanidad, gritando: «Queremos paz, pero sin Dios». Y el cielo respondió con un trueno que estremeció mi alma: «No hay paz sin verdad». Desperté sudando, con el corazón palpitando. La vela aún ardía junto a mi cama, y el crucifijo me miraba con una ternura que dolía. Supe que lo que había visto no era una visión para guardar, sino para proclamar, porque la Iglesia, mi amada esposa, se estaba volviendo tibia. Temía hablar con fuerza, temía ofender, temía perder influencia. Pero, ¿de qué sirve ser aceptada por el mundo si se apaga la luz del Evangelio? El Espíritu me dijo con claridad: «No defiendas mi Iglesia con argumentos, sino con santidad». Desde entonces, cada palabra que pronuncio, cada gesto que hago, intento que sea un reflejo de esa visión. Sé que el juicio se acerca, pero no como un azote, sino como una limpieza. Dios no quiere destruir su creación, quiere despertarla. Y el despertar, como todo parto, trae dolor. Recibo cartas de obispos asustados, de políticos que me piden prudencia. Pero el profeta no fue llamado a ser prudente, sino fiel. Cuando Elías se escondió en la cueva, el Señor no se le reveló en el terremoto ni en el fuego, sino en el susurro. Y ese susurro es el mismo que hoy recorre el mundo. Arrepentíos, porque el reino está cerca. La modernidad ha fabricado ídolos de metal y pantallas. Se adora la opinión, se celebra la duda. Pero detrás de todo,
el hombre sigue buscando una voz que lo ame sin condición. Esa voz aún habla. Habla en las montañas de Asturias, en los claustros de Salamanca, en los caminos de Santiago, en las lágrimas de las madres que oran por sus hijos perdidos. Y aunque el ruido del mundo la cubra, el corazón que calla puede oírla. Vi en mi visión algo más. Una mujer vestida de luz, con una corona de 12 estrellas. Su manto cubría la península como si la abrazara. Entendí que era María, la Madre, la Reina de España, que extendía su protección sobre un pueblo que, aunque pecador, seguía amando. Ella no habló, solo me miró. En sus ojos había una súplica. Reza, hijo mío, porque aún hay tiempo. Cuando desperté por completo, lloré. No de miedo, sino de esperanza. Porque sé que, tras el fuego, vendrá el amanecer. El mundo será sacudido. Sí, pero no destruido. Los templos volverán a llenarse, no por costumbre, sino por hambre de eternidad. Y España, mi vieja, cansada, gloriosa España, volverá a enseñar al mundo que la fe no muere, solo duerme hasta que la llama del Espíritu la despierta. Desde que compartí aquella visión, el viento cambió. Algunos me llamaron profeta, otros insensato. Hay cardenales que me miran con preocupación, ministros que murmuran que el Papa ha perdido el juicio. Pero lo acepto. El que anuncia fuego no puede esperar aplausos. Cristo mismo fue rechazado por los suyos. Sin embargo, cuando la incomprensión me rodea, siento dentro de mí una fuerza que no es mía. Es el Espíritu Santo, ese huésped silencioso que me sostiene cuando la razón humana se agota. Hay noches en que el peso de la cruz me parece insoportable. No la cruz dorada de los altares, sino la invisible, la del alma. La cruz de ver el dolor y no poder aliviarlo todo. La cruz de oír a los pobres, a los perseguidos, a los sacerdotes desesperados y no tener más que oración. Y aún así, oro, porque he comprendido que no hay oración vacía. Toda súplica sincera se convierte en un hilo de luz que sube al cielo, aunque nadie lo vea. Una tarde, mientras el sol caía sobre la cúpula de San Pedro, recibí la visita de un joven sacerdote español. Su rostro irradiaba una paz que solo da la fe. Me dijo: «Santidad, no tenga miedo. Nosotros estamos rezando. España está despertando». Sus palabras fueron bálsamo. Ese nosotros valía más que 1000 discursos. En medio del caos hay un pueblo fiel que ora. Y yo, el sucesor de Pedro, soy apenas un guardián del fuego que ellos alimentan. El Espíritu me mostró que la batalla que viene no será visible. No será entre naciones, sino entre almas. Entre quienes aún aman y quienes se han rendido al vacío. Las armas del enemigo no son ejércitos, sino distracciones. Pantallas que apagan el silencio, voces que ridiculizan la fe, doctrinas que prometen libertad mientras encadenan el corazón. Y, sin embargo, en medio de ese ruido, el Espíritu ya está soplando. He sentido su paso en las catedrales vacías, en los templos olvidados de Castilla, donde un anciano monje reza solo. Allí se libra la verdadera guerra espiritual, invisible pero decisiva. He recibido informes de ataques a iglesias, de blasfemias convertidas en arte, de leyes que intentan borrar el nombre de Dios de las plazas. Pero en el mismo día, recibo cartas de conversiones, de milagros silenciosos. Una enfermera que confiesa después de 20 años, un matrimonio que se reconcilia, un joven que abandona la droga tras rezar el rosario. El infierno ruge, pero el cielo responde con ternura. Porque la misericordia es más fuerte que el pecado. A veces, mientras contemplo Roma desde mi ventana, pienso en los papas que me precedieron. Todos cargaron cruces invisibles. Pero esta época tiene una singularidad. El enemigo ya no se oculta. Habla con descaro, se sienta en los parlamentos, viste de tolerancia y predica la indiferencia. Y la Iglesia, si calla, traiciona su misión. Por eso, aunque tiemble, debo hablar, no como juez, sino como padre. Cada palabra que pronuncio me cuesta lágrimas. Sé que algunos dentro de la Iglesia preferirían silencio, diplomacia, equilibrio. Pero Cristo no fue equilibrado. Fue verdad. Y la verdad, cuando se enuncia con amor, no destruye, sana. Cuando la pronuncias con el corazón roto, se vuelve semilla. Siento que estamos a las puertas de un nuevo Pentecostés. No como un evento espectacular, sino como una renovación profunda. El Espíritu soplará sobre los hogares, sobre los jóvenes cansados, sobre las familias rotas. Soplará donde nadie lo espere. He visto en oración a niños rezando con una pureza que derriba murallas. He visto a ancianos perdonando antes de morir. He visto a sacerdotes, antes fríos, arder de nuevo.
Y todo eso me dice que la promesa de Cristo, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, no fue una metáfora, fue una declaración eterna. Sí, el mundo me juzgará loco. Que así sea. Prefiero ser loco por Cristo que sabio para la nada. Porque lo que se aproxima no es el fin, sino el principio. No la caída, sino el renacer. El Espíritu no ha terminado su obra. Está preparando un soplo tan fuerte que ninguna ideología podrá resistir. Y cuando llegue, no habrá dudas. Las lágrimas se convertirán en cánticos, las ruinas en altares y las heridas en puertas de luz. Hoy he sentido que el aire en Roma pesa distinto, como si el cielo respirara más cerca de la tierra. He celebrado la misa al alba, en la capilla de San Pedro, y al elevar el cáliz he comprendido que toda la historia humana cabe en una sola lágrima de Cristo. El incienso subía lento, mezclado con el polvo dorado de los primeros rayos del sol. Las vidrieras dejaban pasar un resplandor que parecía un mensaje. No temas, porque estoy contigo hasta el fin. Después, me he quedado solo. He mirado el crucifijo, el mismo que me acompañó desde el día de mi elección, y le he dicho con voz temblorosa: Señor, no he sabido hacerlo todo bien, pero he intentado amar, y he sentido una paz que no venía de mí. Era como si el Espíritu Santo me envolviera con un manto de luz. En ese instante he comprendido que el fin no existe para el que ama, solo la transformación. El mundo sigue rugiendo afuera. Las guerras, la soberbia de los poderosos, el cansancio de los pobres. Pero dentro del alma hay un silencio nuevo. Un silencio que no es vacío, sino presencia. Siento que se acerca la hora en que la humanidad verá con los ojos lo que solo los santos han visto con el corazón, la victoria del amor sobre todas las cosas. La purificación de la tierra ha comenzado. No con fuego ni espada, sino con corazones que se abren. He visto, en visión, familias españolas rezando de rodillas. He visto jóvenes encendiendo velas en las ruinas de viejas iglesias. He visto monjas caminando por las calles, ofreciendo pan y consuelo. He visto el Espíritu soplar sobre Andalucía, Castilla, Galicia. Las montañas y los olivos cantaban un aleluya silencioso, y la Virgen, vestida de oro y azul, extendía su manto sobre todo el país. España será el corazón de un renacer. No por su poder, sino por su humildad. De sus pueblos saldrán los nuevos profetas, hombres sencillos, madres de oración, sacerdotes sin miedo. Y desde ese corazón encendido, el fuego cruzará el mar y tocará América, África, Asia. No con conquista, sino con ternura. Porque el Espíritu de Dios no conquista, enamora. He pedido al Señor una última gracia. Que mi voz, aunque se apague, siga siendo eco de su palabra. No sé cuánto tiempo me queda, pero sé que el tiempo pertenece a Él. Mi deseo es que cada creyente, al leer estas palabras, recuerde que no está solo. Que cada lágrima tiene sentido, que cada acto de amor escrito en lo oculto es un ladrillo del reino que se acerca. El enemigo intentará sembrar desesperanza, pero su tiempo se acorta. Las tinieblas gritan porque saben que amanece. Y cuando la luz aparezca del todo, cuando la trompeta resuene sobre los montes y las ciudades, veremos que no hemos orado en vano. El dolor no habrá sido inútil, ni el silencio estéril. Todo será restaurado en la gloria. Esta noche, antes de cerrar los ojos, volveré a rezar las palabras que aprendí de niño. Dios te salve, María, llena eres de gracia. Cada vez que las pronuncio, siento el corazón del mundo latir un poco más fuerte. El Espíritu está renovando la faz de la tierra, no con ruido, sino con amor. Y cuando el amanecer final llegue, el cielo no será distinto de la tierra, porque el amor habrá unido lo que el pecado separó. El reino de Dios no vendrá con violencia ni con miedo, sino con una ternura que hará llorar incluso los fuertes. Y cuando lo vea, diré lo mismo que ahora susurro frente al crucifijo. Ven, Señor Jesús, y renueva el alma del mundo. Amén.